Actividad 3. Video norma de transporte terrestre de pasajeros. Leonardo Cardelón, José Ricardo Torres, Universidad Manuela Beltrán. Índice. Vamos a hablar sobre la Ley 105 del 30 de diciembre de 1993, en la cual está incluido el sector y sistema nacional del transporte, principios y disposiciones generales, la integración del sector y el sistema nacional del transporte, principios rectores del transporte, principios del transporte público, protección del ambiente, regulación del transporte y el tránsito, reposición del parque automotor, sanciones, control de tránsito, perímetros del transporte, infraestructura del transporte y disposiciones finales. La Ley 105 de diciembre 30 de 1993, por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la nación y las entidades territoriales, se reglamenta la planeación en el sector del transporte y se dictan otras disposiciones. Título 1. Sector y Sistema Nacional de Transporte, Principios y Disposiciones Generales. Capítulo 1. Integración del sector y del Sistema Nacional del Transporte. Artículo 1. Sector y Sistema Nacional del Transporte. Integra el sector del transporte el Ministerio del Transporte y sus organismos adscritos o vinculados a la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional, en cuanto estará sujeta a una relación de coordinación con el Ministerio de Transporte, con el fin de desarrollar políticas de transporte, además de la integración de los organismos de tránsito y transporte, tanto terrestre, aéreo y marítimo. Capítulo 2. Principios rectores del transporte. Artículo 2. Principios fundamentales de la soberanía del pueblo. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo. B. De la interventoría del Estado. Corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia. C. De la libre circulación. Toda persona puede circular libremente por el territorio nacional, el espacio aéreo y el mar territorial, con las limitaciones establecidas por la ley. D. De la integración nacional e internacional. El transporte es el elemento básico para la unidad nacional y el desarrollo de todo el territorio colombiano. Y E. De seguridad. La seguridad de las personas constituye una prioridad del sistema y del sector del transporte. Principios del transporte público. El transporte público es una de las industrias encaminadas a garantizar la movilización de las personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios. Los principios son el acceso al transporte, el carácter del servicio público del transporte, colaboración de todas las entidades, la participación ciudadana, rutas para el servicio público de transporte, libertad para creación de empresas, permisos y contratos de concesión, transporte intermodal y subsidios para los usuarios. Artículo 4. Protección ambiental. Las autoridades del sector de transporte, en concordancia con la autoridad ambiental, establecerá los niveles máximos de emisión de sustancias, ruidos, gases contaminantes de los motores de las distintas naves o vehículos. El control sobre el cumplimiento de estas disposiciones será ejercido por las autoridades competentes. Capítulo 3. Regulación de transporte y el tránsito. Definición de competencias, desarrollo de políticas, regulaciones sobre el tránsito y el transporte. Esa atribución del Ministerio de Transporte en coordinación con las diferentes entidades sectoriales, la definición en las políticas generales sobre el transporte y el tránsito. Artículo 6. Reposición del parque automotor del servicio de pasajeros de mixto. La vida útil máxima de un vehículo de transporte público puede ser de 20 años. El Ministerio de Transporte exigirá la reposición del parque automotor, garantizando que se sustituya por nuevos vehículos que hayan cumplido su ciclo de vida. Artículo 7. Programa de reposición del parque automotor. La empresa de carácter colectivo, pasajeros y o mixto, y las organizaciones de carácter cooperativo y solidario de la industria del transporte están obligadas a ofrecerle a los propietarios del vehículo programas de periodos y reposición y establecer reglamentos que garanticen la reposición gradual de los parques automotores. Artículo 8. Control del tránsito. Corresponde a la Policía de Tránsito velar por el cumplimiento del régimen normativo del transporte, por la seguridad de las personas
y cosas en la vía. Capítulo 4. Sanciones. Sujetos a las sanciones. Las autoridades que determinen las disposiciones legales impondrán sanciones por violación a las normas reguladoras del transporte según las disposiciones especiales que rija cada modo de transporte. Capítulo 5. Los parámetros del transporte y tránsito por carreteras en el territorio colombiano. Aquí habla pues sobre todos los perímetros en las carreteras colombianas hasta donde se puede movilizar departamental y municipalmente. Título 2 y capítulo 1. Habla sobre la infraestructura del transporte terrestre. Se entiende por infraestructura del transporte a cargo de la nación aquella de su propiedad que cumple la función básica de integración de las principales zonas de producción y de consumo del país y de este con los demás países. Artículo 13. Especificaciones de la red nacional por carreteras. Habla pues de las normas de las mediciones que tienen que tener las vías. Por ejemplo, ancho del carril tiene que ser de 3,65 metros, ancho de la berna 1,80 metros, el máximo porcentaje de zonas restringidas para adelantar es el 40% y rigurosidad máxima del pavimento es 2,5 índice de rigurosidad internacional. Artículo 14 del Fondo Nacional de Caminos Vecinales. Nos habla sobre todos los caminos y vecindades que tienen que estar en suma comunicación con las veredas. Capítulo 2. Funciones y responsabilidades sobre la infraestructura del transporte. Artículo 19. Construcción y conservación. Artículo 20. Planeación e identificación de prioridades de la infraestructura del transporte. Artículo 21. Tasas y tarifas en los peajes. Artículo 22. Destino de los recursos del peaje. Título 4. Disposiciones finales. Artículo 60. Transferencia de la infraestructura de transporte. Artículo 61. La vinculación de personas. Bueno, compañeros, y en esta parte del trabajo les vengo a sustentar eh, los ejemplos que nos plantea la actividad. Como primer ejemplo tenemos el capítulo 2, literal C, que es la libre circulación. En este capítulo nos dice que toda persona puede circular libremente por el territorio nacional, el espacio aéreo y vía marítima, con las limitaciones que establezca la ley. Pues como lo muestra la diapositiva, tenemos de que no podemos salir del país sin tener los documentos que lo exige el gobierno del otro país, porque pues también hay contras al querer hacerlo. Adicional a esto, como todo está supervisado por el Ministerio de Transporte, siempre, siempre debemos cumplir las normas y lo que nos plantea el ministerio, porque es un régimen que hay que cumplir. Del capítulo 2 literal D, eh, aquí en esta presentación hablaremos de la integración nacional e internacional. Entonces decimos que el transporte es un elemento básico para la unidad nacional y para el desarrollo del país. Con ello buscamos una expansión e intercambio nacional e internacional del país. Pues bien, como lo muestra la diapositiva, al realizar nosotros un intercambio, como lo mencionaba anteriormente, pues las finanzas, eh, la fluctuación aumenta. Entonces, eso lo creí muy importante, por eso lo relacioné en la presentación. En el capítulo 3 literal A, dicen que el usuario puede transportarse a través del medio o modo de transporte que de su preferencia, siempre y cuando éste tenga buenas condiciones de acceso, comodidad, calidad y seguridad. Pues en este ejemplo puse el metro de Medellín, pues ya que es un transporte que para mí siempre va, si es un buen transporte, es organizado y pues siempre es supervisado por la alcaldía y pues por los demás entes.
En el artículo 3, literal 5, tenemos de las rutas para el servicio público de transporte de pasajeros. Eh, Se entiende por ruta del servicio público cuando es un trayecto comprendido entre un origen y un destino. Pues bien, acá en este ejemplo situé el Transmilenio acá en Bogotá, que tiene su portal de origen y su portal de destino con unas paradas establecidas según su ruta. Y como conclusiones finales, tengo que pues al realizar este trabajo me doy cuenta de que las normas que rigen los diferentes medios de transporte no solamente buscan ofrecer un servicio eh, pues que satisfaga nuestras necesidades, sino también que tiene que ser un servicio óptimo, que nos brinde seguridad y pues que también que sea de calidad. Como segunda conclusión, tengo de que es muy importante tener un ente que controle y supervise las diferentes operaciones y que todo esto funcione y que sea estipulado y acorde a las normas establecidas. Y como tercera y última conclusión, tenemos de que somos libres de transitar por el territorio nacional con los diferentes modos y medios de transporte, pero pues todo va bajo nuestra propia responsabilidad. Muchas gracias.